Así que sí, los iraníes se están preparando para lo peor. Se están preparando para una agresión. Pero la diferencia es que Irán es muy poderoso. Lleva preparándose durante 2 décadas. Tiene bases subterráneas por todo el país. Y especialmente en los últimos meses, los iraníes han estado mejorando sus misiles, drones, capacidades antiaéreas y capacidades antimisiles para que cuando llegue el momento, o si llega el momento, puedan golpear muy fuerte y con mucha precisión. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Syed Mohammad Marandi, profesor de literatura inglesa y orientalismo en la Universidad de Teherán, asesor del equipo negociador nuclear iraní, o anteriormente asesor de dicho equipo, y un prolífico comentarista aquí en YouTube y otras plataformas. El profesor Marandi siempre ofrece importantes puntos de vista iraníes, así como análisis realistas, así que me alegra mucho que haya aceptado participar. Profesor Marandi, bienvenido. Professor Marandi, welcome. Muchas gracias por invitarme, Noor. Well, it's great talking to you because you've got Bueno, es un placer hablar contigo, porque tienes experiencia de primera mano sobre lo que significa estar involucrado en las conversaciones, en las negociaciones con Estados Unidos. Aunque si lo entiendo bien, lo hiciste en las negociaciones anteriores. ¿Podrías actualizarnos, en primer lugar, sobre lo que está ocurriendo en este momento, hoy 6 de mayo de 2025, en estas negociaciones? Donald Trump dio un plazo de 2 meses para llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Pero en este punto, después de que el propio Trump se retirara del JCPOA, ¿qué podemos esperar o qué espera Irán de estas negociaciones? What does Iran expect from these negotiations? Esa es una buena pregunta. Fui asesor de medios en las negociaciones nucleares de 2015 que llevaron al JCPOA. Y hace 3 años, cuando se reanudaron las conversaciones, también fui asesor de medios en ambas ocasiones. Estuve en Viena durante el periodo de las negociaciones. El mecanismo hoy en día es un poco diferente. No están interactuando con los medios. Y por supuesto, no estoy involucrado en absoluto en el fondo de las negociaciones. Lo que puedo decir en respuesta a tu pregunta es que Irán tiene una historia muy mala con Estados Unidos, con o sin Trump. El acuerdo nuclear que se firmó, el JCPOA, fue un acuerdo en el que los iraníes cumplieron inmediatamente con sus obligaciones, mientras que Obama nunca lo hizo. Violó el acuerdo desde el primer día. Tanto el espíritu como la sustancia del acuerdo fueron violados por Estados Unidos. Por ejemplo, el Banco Central de Irán nunca pudo realizar ninguna transacción internacional durante el mandato de Obama, durante su presidencia después del acuerdo. Entre otras cosas, entre otras violaciones del acuerdo, la expansión del régimen de sanciones continuó bajo Obama. Y luego, cuando llegó Trump, por supuesto, finalmente rompió el acuerdo. Así que Irán no tiene un buen historial con Estados Unidos. Y no se trata solo del acuerdo nuclear. Literalmente, en cualquier asunto sobre el que los iraníes y los estadounidenses hayan negociado y llegado a un acuerdo en los últimos 40 y tantos años, en todos y cada uno de los casos, Estados Unidos violó su parte del trato. Así es como funcionan. Y así, mientras hablamos, las dos partes están manteniendo conversaciones indirectas a instancias de los iraníes. Bajo el mandato de Biden, las conversaciones de los iraníes con los estadounidenses fueron indirectas e insisten en que este modelo continúe a menos que Estados Unidos cambie su comportamiento. A menos que veamos cambios reales en la forma en que los estadounidenses tratan a los iraníes, seguirá siendo indirecto. Si en algún momento los estadounidenses muestran buena voluntad y demuestran que buscan un cambio significativo en la relación, entonces las cosas podrían cambiar. Pero hasta ahora no vemos ninguna señal de ello. Ahora,
Trump ha dicho muchas cosas diferentes a distintas personas. Y lo mismo han hecho las personas a su alrededor. Y eso causa mucha confusión, porque Irán no va a negociar a sus aliados. No va a negociar sus capacidades defensivas y ofensivas. Sus capacidades convencionales tienen que ver con los iraníes y no con los estadounidenses. No les corresponde a ellos hacer ningún comentario sobre esos asuntos ni tomar ninguna decisión al respecto. Los iraníes solo negociarán el programa nuclear, y lo que negocien será dentro del marco del derecho internacional. Es decir, Irán no negociará su soberanía ni su derecho a tener un programa nuclear pacífico que incluye el enriquecimiento nuclear. Así que, si Estados Unidos quiere tener garantías de que Irán no está desarrollando un arma nuclear, eso es posible. Para eso está la Agencia Internacional de Energía Atómica, de todos modos. Esa es una de sus responsabilidades. Así que eso es algo que se puede resolver. Pero por supuesto, el problema es que no sabemos exactamente qué buscan los estadounidenses, porque a veces cambia cada día. A veces en una sola entrevista, en la última entrevista de Trump, le vimos decir casi dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, decía que Irán no debería tener un programa nuclear. Eso no va a suceder. Por otro lado, dijo, puedo escuchar el argumento sobre el programa nuclear de Irán o su ciclo de enriquecimiento. No vi la entrevista, así que no estoy del todo seguro de lo que dijo. Pero la cuestión es que él dice cosas diferentes en distintos momentos, y las personas a su alrededor también han dicho cosas distintas. Y no se trata solo de Irán, sino también de Rusia. Iba a terminar la guerra en un día, y ahora su periodo de luna de miel de 100 días ha pasado. Y parece que estamos viendo a Estados Unidos moverse en la dirección opuesta. Ahora están entregando nuevas armas a Ucrania bajo Trump, y parece que esta guerra va a continuar en los próximos meses, según lo que estamos viendo. Pero durante este periodo de 100 días hemos visto todo tipo de cosas diferentes. Kellogg dice una cosa, otros dicen algo completamente distinto. Kellogg parece el portavoz del equipo de Biden. Mientras tanto, estábamos escuchando cosas más razonables de otras personas del entorno de Trump, incluido Witkoff. Pero aún así, no ha habido ningún avance. Y ahora parece que, como dije, las cosas vuelven a ir en la dirección equivocada. Así que los iraníes están observando cómo se comportan los estadounidenses en Ucrania. No tiene buena pinta. Irán ha visto lo que han hecho los estadounidenses en Gaza. De nuevo, con Witkoff, nos dijeron que él les leyó la cartilla y que le dijo a Netanyahu que fuera un sábado a su despacho y que pusiera fin a este genocidio. Tuvimos un alto el fuego. Vimos un alto el fuego. Luego, poco después, Trump empezó a hablar de limpieza étnica y de expulsar a los palestinos de sus tierras y apropiarse de ellas. Algo muy siniestro de decir, pero eso es lo que estaba diciendo. Pero eso no solo fue siniestro, sino que también fue en contra del acuerdo que él mismo negoció. Witkoff negoció un trato, y Trump fue la primera persona en rechazarlo, literalmente. Y luego, por supuesto, dio luz verde a Netanyahu para reiniciar el genocidio. Antes de eso, Netanyahu comenzó el asedio por hambre, que continúa mientras hablamos, y la gente está empezando a morir como resultado de la inanición. Así que, su hombre propuso el acuerdo, fue aceptado, se implementó, y luego él lo rompió. Literalmente, Trump mismo lo rompió. Así que tenemos un caso en el que Trump estuvo detrás del acuerdo, lo rompió en Gaza, y luego tenemos otro caso en el que prometió un acuerdo, prometió acabar con la guerra, y no lo hizo. Y ahora parece estar volviendo a las políticas de Biden. Así que cuando observamos eso, cuando miramos a Ucrania y luego ponemos Gaza al lado, y el genocidio en Gaza, es realmente increíble. 19 meses de genocidio ante los ojos del mundo, y lo continúan sin vergüenza. Y los medios occidentales guardan silencio al respecto, y las élites occidentales miran hacia otro lado.
Pero en cualquier caso, cuando analizamos estos dos casos y luego vemos las incoherencias en lo que Trump y otros cercanos a Trump han estado diciendo sobre el acuerdo nuclear iraní, nos resulta imposible averiguar hacia dónde irán finalmente las cosas. E incluso, si llegamos a un acuerdo con Trump, supongamos que hay algún tipo de avance, llega Witkoff. Él acepta la realidad. Tienen un acuerdo. Obviamente, no va a ser el JCPOA porque los avances nucleares de Irán, su programa nuclear pacífico, han progresado notablemente desde entonces. Cualquier acuerdo tendrá que reconocer los avances tecnológicos de Irán, porque Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones durante estos años. No va a dar a Irán una compensación, así que tiene que reconocer los logros nucleares de Irán. Pero supongamos que avanzan, y Witkoff lo acepta, que Estados Unidos acepta un acuerdo razonable. ¿Quién puede asegurar, o quién puede decir, que a la mañana siguiente no te despiertes y Trump haya dicho algo en Truth Social que básicamente anule todo el acuerdo? Una semana después, un mes después, 2 meses después, si de repente dice, no acepto este acuerdo, los iraníes son gente terrible, son mentirosos, están haciendo esto. Puede inventarse cualquier cosa, porque se lo inventa todo el tiempo. ¿Quién puede asegurar entonces que un acuerdo firmado vaya a durar? Este es el problema al que los iraníes tienen que enfrentarse. Por eso los altos funcionarios iraníes están diciendo que el gobierno, la administración y la sociedad deben seguir con la vida normal mientras se llevan a cabo las negociaciones, porque no tenemos ni idea de lo que van a hacer los estadounidenses. No creo que los propios estadounidenses tengan idea de lo que van a hacer. Esta es una situación horrible, porque no se trata solo de la pérdida total de confianza, sino también de la pérdida de credibilidad en cualquier cosa que provenga del otro lado. Y ya sabes, con Rusia al menos podíamos decir que vimos que lo intentaban, y vimos a Estados Unidos intentando cambiar de rumbo. Quiero decir, es difícil decir que enviar a Witkoff no fue al menos una señal que también los rusos entendieron como un intento, como diciendo, vale, vamos a intentarlo. Pero con Irán es una historia completamente diferente, ¿verdad? Es autoritario, es impositivo, y es un plazo de 60 días, o si no. Es una mentalidad y un marco completamente distintos. Y por supuesto vemos la influencia de Israel intentando, no solo y como apunte, los medios occidentales no solo miran hacia otro lado ante el genocidio. Legitima y justifica el genocidio. Es incluso peor que eso. Pero dejemos eso a un lado. En lo que respecta a Irán, tenemos una dinámica muy similar, en la que todos culpan a Irán de romper los acuerdos, aunque el JCPOA fue claramente cancelado por Estados Unidos. Luego Mike Pompeo incluso tuvo la audacia de exigir que Irán siguiera cumpliéndolo, porque sigue siendo válido con los franceses, los alemanes y los demás. Quiero decir, ese nivel de audacia continúa hasta hoy. Así que mi pregunta es, ¿cómo afronta la dirección iraní esa situación? Sabemos que hay facciones dentro de Irán que tienen ideas diferentes sobre hacia dónde ir. ¿Cuál es el enfoque interno en este momento que parece manejable? Sí, hay diferentes partidos políticos, hay diferentes tendencias políticas. Las élites tienen opiniones distintas sobre hacia dónde ir a partir de aquí. Para ser muy franco, la diversidad de opiniones que se ve en Irán, tanto en línea como fuera de línea, es mucho mayor que en Occidente. Y eso, por supuesto, es irónico. Pero tienes razón. Cuando dices todo el mundo, por supuesto te refieres a Occidente. Occidente siempre dice que Irán es la parte que viola los acuerdos, pero siempre es Irán quien ha cumplido en sus acuerdos. Y siempre es Occidente quien los viola. Pero los medios occidentales, al igual que ellos, como bien has señalado, justifican y son apologistas del genocidio. Básicamente encubrirán a los gobiernos de Estados Unidos y de Occidente. Incluso si odian a Trump, seguirán encubriéndolos cuando se trata de Irán, o de Rusia, o de China,
o de cualquier otro con quien Estados Unidos o los estados y regímenes occidentales estén enfrentados. Pero yo diría que es incluso peor que eso. Cuando se trata de Rusia, si realmente lo intentó, como dices, entonces es un presidente débil. Entonces es incapaz. Trump podría haber terminado en Ucrania cuando llegó al poder. Podría haber dicho simplemente, ya sabes, que esta es la guerra de Biden, como sigue diciendo, aunque eso sea una tontería. Fue presidente durante 4 años y ayudó a Ucrania, fortaleció al ejército ucraniano, hizo mucho más para impulsar esta confrontación que Obama, dio armas, aumentó el tamaño del ejército ucraniano, creo que se multiplicó por 4, 5 o 6 durante su mandato. Proporcionó armas antitanque, mientras que Obama no lo hizo. Así que no es como si fuera solo la guerra de Biden. Pero supongamos que es la guerra de Biden. Pero sea o no, él diría que es la guerra de Biden. Ahora yo no voy a continuarla, y voy a terminar con esto. Ya habría terminado. Y tenía impulso, tenía un mandato, y podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Y ahora cada vez le va a resultar más difícil hacerlo, si es que realmente quería hacerlo, porque ha perdido ese impulso. El descontento va en aumento, la economía no va bien, y una cosa de la que no hablé fueron las guerras comerciales. Las propias guerras comerciales, los aranceles, ha estado cambiando de postura en eso, y su gente también. Igual que con Irán, igual que con Rusia, igual que con todo lo demás, están cambiando de postura constantemente. Este es otro ejemplo. Y se ha visto obligado a dar marcha atrás en cuestiones relacionadas con la guerra comercial. Pero en cualquier caso, volviendo a Ucrania, tenía el mandato. La gente sabía lo que él decía antes de las elecciones, pero eligió no dar ese paso. Así que si hemos de tomarle la palabra, entonces fue débil. No fue capaz de tomar las medidas necesarias para acabar con la guerra. Los rusos presentaron exigencias. Podría haberlas aceptado. Podría haberlo terminado. Y ahora vamos a tener más derramamiento de sangre, porque él se demoró. Y eligió a Kellogg, que solo habla. Todos sabemos que lo que dice es inaceptable para los rusos, y los rusos tienen la ventaja, así que es bastante malo. Pero los iraníes, ellos seguirán como siempre. Los iraníes no van a dejarse intimidar por Estados Unidos. El ejército iraní se está preparando para un posible conflicto. Estados Unidos no puede entrar en guerra con Irán. Si hablamos de guerra, eso significaría que los estadounidenses tendrían que desplegar, ¿qué? 1,5 millones de soldados, lo que les costaría una cantidad de dinero increíble. ¿Y dónde los van a poner? ¿En Irak? Bueno, los iraquíes no lo aceptarían. ¿En Arabia Saudí? Arabia Saudí no lo aceptaría. Los estadounidenses ya no tienen ese tipo de dinero para movilizar a tantos efectivos. Así que no estamos hablando de una guerra. Estados Unidos simplemente no puede invadir Irán. Si hablamos de ataques aéreos, ¿desde dónde van a atacar los estadounidenses a Irán? Desde Qatar. Qatar es un régimen leal a los estadounidenses. Están ayudando a los estadounidenses a bombardear Yemen en este mismo momento. Están ayudando a asesinar a yemeníes, a la resistencia en Yemen, que apoya al pueblo de Gaza. Pero si atacan Irán desde Qatar, eso sería el fin, ya sabes, los iraníes les castigarían. Serían cómplices. Así que Qatar, los Emiratos, todos estos pequeños estados de la región del Golfo Pérsico, no van a permitir que los estadounidenses utilicen su espacio aéreo. Por supuesto, aunque no lo permitan, los iraníes, en su represalia, atacarán a los estadounidenses, ya sea intereses militares u otros, donde quieran en la región del Golfo Pérsico. Pero aún así, no van a permitir que los estadounidenses utilicen sus bases aéreas. Así que todo lo que pueden hacer los estadounidenses es utilizar Diego García, suponiendo que Turquía tampoco haga nada imprudente. O Irak, por supuesto. La población de Irak invadiría la embajada estadounidense y sus bases si utilizan el espacio aéreo iraquí. Así que, si los estadounidenses quieren atacar Irán,
lo más probable es que tenga que ser desde Diego García. Son 5.000 kilómetros de vuelo hasta el centro de Irán. Y esos B-52 y B-2 serían extremadamente vulnerables. Tendrían que ir acompañados de aviones desde portaaviones, supongo. Eso sería muy caro, muy arriesgado, y la represalia iraní sería muy fácil. Los iraníes tienen cientos de bases subterráneas. Podrían lanzar drones y misiles contra activos estadounidenses en cualquier parte de la región. Y no se trataría solo de activos militares, sino de cualquier interés estadounidense en la región. Sea lo que sea que los iraníes definan, podrían atacarlo. Así que un ataque a Irán sería muy costoso para los estadounidenses. Pero los iraníes se están preparando para ese día. Y por supuesto, existe la posibilidad de que los israelíes ataquen. Si quisieran atacar, tendrían que contar con el apoyo estadounidense. Los iraníes también responderían a eso. Ahora mismo, los iraníes se están preparando para lo peor, pero seguirán negociando por dos razones. Una, que si los estadounidenses están dispuestos a ser razonables en la mesa de negociación y se llega a un acuerdo, eso está bien. La segunda es que los iraníes quieren mostrar a la comunidad internacional que si hay un problema, no es con ellos. Ellos están dispuestos a negociar. Pero si los estadounidenses, ya sabes, si ellos son irrazonables, los iraníes quieren que el sur global, la mayoría global, la opinión pública de todo el mundo, vea que no son los iraníes quienes se levantaron de la mesa. Así que negociar es inteligente por estas razones. A. Tal vez los estadounidenses sean razonables. B. Si no lo son, los iraníes los exponen ante el mundo por ser inconsistentes, agresivos y por hacer exigencias que serían inaceptables para cualquier país soberano. Pero al mismo tiempo, los iraníes se están preparando para un posible conflicto militar. Lamento tener que preguntarte esto porque me pone muy triste. Pero esto incluye ataques a tu capital y a las principales ciudades. Porque si miramos cómo Estados Unidos llevó a cabo la guerra de Irak, bombardearon inmediatamente la infraestructura civil hasta reducirla a cenizas. Y vemos cómo Israel actualmente no tiene límites ni restricciones en su genocidio en Gaza, bombardeando cualquier infraestructura civil, lo que sea. Y una versión masiva de esto en Irán podría significar incluso el uso de misiles balísticos intercontinentales, ¿verdad? Quiero decir, este escenario de destrucción total y absoluta es algo que está pasando por la mente de... forma parte de lo que se está considerando en Irán. No hay ilusiones en Irán sobre la barbarie del régimen en Washington. Quiero decir, nadie aquí lee The New York Times o The Washington Post y se toma en serio lo que dicen sobre sí mismos. Estados Unidos y Occidente en general se han desenmascarado, me refiero al establishment político occidental, y han demostrado ser los regímenes más bárbaros y retrógrados de este planeta. Y los jóvenes estadounidenses y europeos se han vuelto en contra de este establishment político, porque ven lo que hacen, ya sea en Gaza, porque lo que está ocurriendo en Gaza no podría suceder sin el apoyo de Occidente. El régimen israelí, sin apoyo total, no duraría más de unas pocas semanas. Toda la munición, todas las armas, toda la financiación, toda la ayuda, toda la cobertura política provienen de Occidente. Sin eso, simplemente colapsarían mañana o empezarían a colapsar a partir de mañana. Por otro lado, como señalas, los estadounidenses en Irak atacaron objetivos civiles. Eso es lo que están haciendo en Yemen. No pueden destruir las bases subterráneas de Ansarullah. Fracasaron, lo admiten en los medios occidentales. Creo que fue el Wall Street Journal quien lo señaló. Así que, ¿qué hacen? Bombardean puertos. Bombardean puertos civiles. Y los medios occidentales lo justificarán y dirán que estos son campamentos, bastiones o bases de Ansarullah, igual que hicieron en Líbano. Cuando los israelíes bombardeaban objetivos civiles en Beirut, yo estaba allí durante la primera semana de la guerra. Y cuando Sayyid Hassan Nasrallah fue objetivo,
Yo estaba literalmente, supongo, a menos de 1000 metros de distancia. Cuando bombardearon bloques de apartamentos de gran altura, los periodistas de los medios occidentales con base en Líbano llamaban a estos lugares bastiones o bases de Hezbollah, aunque sus camarógrafos, conductores y productores eran casi todos libaneses. Algunos de ellos vivían en esos barrios. Sabían muy bien que solo estaban atacando edificios civiles e intentando matar a gente común para presionar a Hezbollah. Eso es lo que están haciendo en Yemen. Todos lo sabemos. Pero los medios occidentales mentirán. Mentirán. Recuerda al principio del genocidio en Gaza, cuando bombardearon el hospital, y los medios occidentales intentaron culpar a la resistencia, diciendo que cientos de personas murieron en un ataque y que uno de sus cohetes fue mal lanzado. Todos sabemos que un cohete pequeño no puede derribar un hospital o partes de un hospital y matar a cientos de personas. Pero los medios occidentales mentirían porque querían ayudar al régimen israelí. Pero luego vimos cómo literalmente destruyeron todos los hospitales. Mataron a todos esos niños en incubadoras. Los dejaron allí para morir. Pero ahora todo se ha normalizado. Así que los medios occidentales han quedado al descubierto. Todos en Occidente, las élites, han quedado al descubierto. Lo más importante es que han quedado al descubierto ante los jóvenes europeos y estadounidenses que protestan heroicamente. Judíos, cristianos, musulmanes, otros, personas de todos los ámbitos de la vida. Ellos ven la realidad. Así que sí, los iraníes se están preparando para lo peor. Se están preparando para la agresión. Pero la diferencia es que Irán es muy poderoso. Lleva preparándose durante 2 décadas. Tiene bases subterráneas por todo el país. Y especialmente en los últimos meses, los iraníes han estado mejorando sus misiles, drones, capacidades antiaéreas y capacidades antimisiles, para que cuando llegue el momento, o si llega el momento, puedan golpear con mucha fuerza y mucha precisión. Y esperemos que no se llegue a eso. Pero nunca confíes en el gobierno de Estados Unidos. Nunca confíes en el régimen israelí y nunca confíes en ningún régimen de la OTAN, ya sea Erdogan, que ayudó a Estados Unidos con la operación Timber Sycamore, y Qatar, que es un país vecino, o ya sea Noruega y Canadá. El hecho es que la OTAN y sus aliados regionales harán cualquier cosa. ¿Cómo afecta la nueva relación, el Tratado de Seguridad con Rusia, a los cálculos de Irán? Y además, el hecho de que ahora sea Steve Witkoff quien está a cargo de ambos, ¿verdad? Las negociaciones con Rusia y con Irán. Personalmente, creo que esto es, también desde el lado estadounidense, un cálculo estratégico a nivel diplomático. ¿Tú también lo ves así? ¿Y cómo evalúas la nueva relación? Bueno, el mero hecho de que los medios persas, propiedad de Occidente, y hay decenas de canales de televisión, decenas de medios digitales, y literalmente ejércitos de operativos en línea trabajando desde Albania y otros lugares que intentan perturbar la relación entre Irán y Rusia, demuestra que Occidente está muy preocupado por el creciente vínculo entre Irán y Rusia. Pero no se trata solo de Irán y Rusia, también es Irán y China. Especialmente después de que Trump llegó al poder y comenzó la guerra comercial, y operaciones en China creciendo. Está creciendo mucho más rápido. La guerra por poderes en Ucrania, la guerra comercial con China que comenzó bajo la primera administración Trump, todo esto ha actuado como catalizador para impulsar la relación entre Irán, Rusia y China a un ritmo muy acelerado. Y esa relación, por supuesto, es militar. Tiene un fuerte componente militar, pero es integral. Es económica, es cultural. El aspecto económico es probablemente el más importante. Por supuesto, hemos oído hablar del corredor de transporte norte-sur. Eso será clave para la futura relación entre Irán y Rusia. Hará que sea mucho más fácil para Rusia comerciar sin tener nada que ver con la OTAN, sin tener nada que ver con el Mediterráneo.
without having anything to do with the Mediterranean. They can trade from the Persian Gulf or the Indian Ocean. Pueden comerciar desde el Golfo Pérsico o el Océano Índico hacia África, con el subcontinente, con el sur de Asia y con Rusia, con China, con las regiones del sur de China. Quizás podría ser menos costoso para algunas partes de Rusia tratar con China a través de Irán. Depende de los cálculos que hagan las empresas. La relación entre Irán y Rusia después de Ucrania ha cambiado por completo. La relación entre Irán y China también ha cambiado drásticamente. Es muy interesante. Aunque tu pregunta era sobre Rusia, se sabe que China es muy lenta para hacer cambios. Sus cambios suelen ser muy lentos. Algunas personas comparan a China con un superpetrolero cuando quiere cambiar de rumbo. Es muy lenta. Pero lo que Trump ha conseguido es provocar un cambio drástico en el proceso de toma de decisiones en Pekín. La relación entre Irán y China, que siempre ha ido creciendo y mejorando, había visto a los chinos mantenerse cautelosos debido a las sanciones estadounidenses y a las amenazas de Estados Unidos. Lo mismo ocurría con Rusia antes de la guerra por poderes en Ucrania. Pero después de que Rusia fuera sancionada, la relación con Irán evolucionó de forma espectacular. Y fue Rusia la que buscaba a Irán, incluso más que los propios iraníes buscaban mejorar las relaciones con Rusia. Ahora, la situación con China también ha evolucionado de manera drástica. Los chinos ven que los estadounidenses se están comportando de manera agresiva y librando una especie de guerra, así que ahora están dejando de lado esa cautela, lo cual es muy bueno para Irán. Las relaciones de Irán con el sur global, Rusia, China, India, los países BRICS y los países del sur global en general, la mayoría global, han mejorado rápidamente. Occidente se ha ido aislando cada vez más, especialmente después de la guerra comercial y tras la llegada de Trump al poder. Así que esto es muy bueno para Irán. Y como seguro que has visto, el ministro de Defensa saudí, hijo del rey y por supuesto hermano del probable futuro rey, el príncipe heredero, viajó a Irán, llevó un mensaje del rey y se reunió con el Ayatollah Khamenei. Eso creo fue muy significativo. Así que esto demuestra que en general, Estados Unidos, debido a la guerra por poderes en Ucrania, a la guerra comercial y la guerra de aranceles, pero también por el genocidio que está llevando a cabo, ha visto destruida su imagen. Su credibilidad ha sido destruida. Las capacidades militares occidentales ya no son lo que eran. Y su comportamiento en la mesa de negociaciones sobre aranceles. Todo esto ha debilitado enormemente la posición de Estados Unidos en todo el mundo, y la de Occidente en general, y por supuesto, la de los israelíes. Ha quedado gravemente debilitada. Y la posición de Irán se ha visto muy fortalecida. No es Irán quien está aislado. Irán mantiene muy buenas relaciones con países poderosos, países regionales y países vecinos. Y Estados Unidos tiene problemas que no tenía hace 10 años, en 2015, cuando se firmó el JCPOA. Sí, así que, de alguna manera, los últimos 10 años en realidad han fortalecido la posición de Irán. Estoy totalmente de acuerdo. Pero una de las cosas que hace Estados Unidos, perdón por interrumpir, pero si lees los medios occidentales y escuchas a los think tanks occidentales, Irán está contra las cuerdas. Irán está debilitado. Pero si miras los hechos sobre el terreno, si observas el panorama general, si consideras la guerra comercial, si miras Ucrania, si ves el genocidio, es evidente que es Irán quien está en una posición más fuerte, no Occidente. Pero los medios occidentales, los think tanks occidentales, están en esa burbuja. Ese excepcionalismo y eurocentrismo gobiernan su forma de pensar, y realmente no pueden enfrentarse a la realidad. Así que parecen pensar que este es el viejo mundo, donde ellos eran el centro del universo y podían hacer lo que quisieran, que estaban en una posición dominante. Pero en realidad cualquiera que salga de esa burbuja ve que el mundo de hoy es muy diferente al de hace una década. También es una especie de extraño problema psicológico colectivo,
donde existe esta necesidad constante de hablar con doble discurso. Porque por un lado, Irán es la mayor amenaza para la seguridad que el mundo haya visto jamás, y devoraría a Israel mañana mismo si no fuera por Estados Unidos. Por otro lado, Irán es tan débil que colapsaría en 2 días, ¿verdad? Necesitas que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo para justificar estas políticas a largo plazo. Exacto. Exactly. And it's not just Iran, by the way. Do you see the same Y no es solo Irán, por cierto. paradox? ¿Ves la misma paradoja con China y con Rusia? Se supone que los rusos están canibalizando lavadoras para sacar chips y están desesperados. Pero por otro lado, van a apoderarse de Europa, van a conquistar Europa. Los chinos necesitan un acuerdo. Están desesperados, se están desmoronando, su economía no puede aguantar. Pero si no los frenamos, los chinos van a apoderarse de todo. En el caso de China, en realidad es un poco diferente, solo porque los oponentes de Trump quieren señalar que ha fracasado en la guerra comercial. Pero aún así, la paradoja con China existe. Los oponentes de Trump, por un lado, quieren criticarlo, pero por otro lado, tampoco quieren que China parezca fuerte. Así que ahora están en una posición muy difícil. Pero aún así, esa paradoja existe. Por eso, los medios de comunicación occidentales son completamente, absolutamente inútiles para entender lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. La pregunta que tengo, y quizás sea la última, es, ¿qué tipo de infraestructura global está intentando desarrollar Irán, principalmente? Porque sufristeis especialmente bajo estas sanciones bancarias, ya que incluso los bancos fuera de Irán, incluidos los bancos chinos y demás, no querían tener nada que ver con Irán porque se exponían a sanciones secundarias, ¿verdad? Y eso fue una herramienta muy eficaz y malvada. Así que sin duda, un sistema bancario alternativo es una de las infraestructuras globales que se necesitan. ¿Cuáles son las otras que, según la experiencia de Irán, se puede decir, eso es lo que necesitamos? Bueno, creo que en el pasado, volviendo otra vez una década atrás, esta era una pregunta muy difícil para los iraníes, porque Irán era la única gran potencia que estaba sancionada. Quiero decir, había otros países también, Venezuela, Cuba, Siria, Nicaragua, ya sabes, sobre todo Venezuela y Cuba, y otros países en esta región, en Afganistán, Irak todavía. Los estadounidenses controlan las finanzas iraquíes. Es increíble cómo no sueltan el control, aunque Saddam esté muerto y desaparecido desde hace tiempo, y el gobierno iraquí sea amistoso con Estados Unidos, pero los estadounidenses siguen reteniendo el dinero de Irak. Es asombroso cómo se comportan los imperios, y cómo los medios occidentales no dicen nada al respecto. Pero ahora, después de la guerra en Ucrania, eso ha cambiado. Y ahora que Rusia se ha sumado, y ahora, especialmente después de la guerra comercial con China y el comportamiento agresivo de Estados Unidos, los chinos están buscando formas de protegerse. Los rusos, por supuesto, al igual que los iraníes, buscan maneras de eludir las instituciones financieras occidentales y el dólar estadounidense. Así que el equilibrio de poder ha cambiado. Y por supuesto, las grandes potencias buscan una salida. Ahora existe BRICS, por supuesto, como estoy seguro de que has comentado muchas veces en tu programa. Todo esto es positivo. BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero al final del día, Irán no va a esperar a BRICS. Y tampoco lo harán Rusia ni China, porque países como India no son fuertes a la hora de enfrentarse a Estados Unidos. Países como Brasil son muy vulnerables ante Estados Unidos. Así que BRICS tiene sus dificultades. Así que Irán, por supuesto, buscará integrarse en los BRICS. Ahora Irán es miembro, al igual que lo es de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero Irán y China, Irán y Rusia, Irán y los países vecinos y otras potencias buscarán diferentes medios para hacer que el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos sea menos efectivo. Y nos estamos moviendo en esa dirección. Al fin y al cabo, hoy en día, Estados Unidos tiene mucho menos control sobre lo que Irán hace con su petróleo que hace una década. En los últimos 3 años, bajo el difunto presidente Raisi, Irán pudo expandir su producción de petróleo y venderlo,
y lo sigue haciendo hoy, a pesar de que Trump impuso sanciones secundarias a Irán. Pero Irán está vendiendo su petróleo y otros bienes. Así que, obviamente, los iraníes están encontrando soluciones, y también los rusos, y también los chinos, y también otros países, aunque puede que no lo estén pregonando. Y creo que, a medida que avanzamos y que Estados Unidos sigue comportándose de manera irrazonable, y a medida que la economía estadounidense se dirige hacia mayores dificultades, y que Occidente se está volviendo cada vez más dividido de diferentes maneras, va a ser cada vez más popular que los países del sur global, la mayoría global, utilicen mecanismos de comercio que no sean vulnerables a Estados Unidos. Así que soy optimista respecto al futuro, especialmente porque la tecnología ha cambiado las cosas. La tecnología blockchain, la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías que existen hoy y que se están desarrollando, creo que cambiarán la naturaleza del comercio global muy rápidamente. Y las instituciones financieras occidentales, con o sin sanciones, están volviéndose cada vez más. Al final, muchos lo dicen, van a quedar obsoletas. Incluso Trump Jr., creo que hace solo un par de días, decía que los bancos occidentales se volverán obsoletos en los próximos años si no cambian drásticamente. Así que soy optimista de que, con las nuevas tecnologías, con el cambio en el equilibrio de poder en todo el mundo, y con el incentivo que están experimentando los países que han sido objetivo de Estados Unidos, lo que ahora casi incluye a todos, incluidos los canadienses, los europeos y los mexicanos, con todos estos cambios, Estados Unidos ha sido básicamente el mayor catalizador para alejar al mundo del dólar estadounidense y de las instituciones financieras controladas por Estados Unidos. Así que puede que lleve algún tiempo llegar a donde queremos, pero parece que nos estamos moviendo en esa dirección y ya vemos señales de éxito. Sí, por eso lo más importante es evitar una guerra, porque esas cosas son devastadoras. Espero que la situación se mantenga estable y le agradezco mucho su tiempo. Profesor Marandi, si la gente quiere leer su trabajo, debería visitar alguna página en particular donde usted publique sus artículos. No realmente, quiero decir, solía tener una cuenta de Facebook, El Mundo Libre la eliminó por mí, y tenía una cuenta de Instagram, y El Mundo Civilizado también la eliminó. Ahora solo tengo mi cuenta de Twitter, que está en la sombra sin duda alguna. Pero eso es lo que tengo por el momento. Pondré ese enlace más abajo. Y a todos, el profesor Marandi aparece afortunadamente en muchos canales. Le agradecemos mucho su análisis. Gracias, profesor Marandi. Y le agradezco que me haya invitado. Es un gran placer, y espero que usted y su audiencia estén muy bien. Igualmente, hasta la próxima.